gracias a la doctora Oliva y a la doctora Edith por invitarnos, por dejarnos este espacio para compartir, bueno, tanto nuestra línea de investigación como nuestros avances de investigación. El tema de la presentación son la incorporación de la dimensión emocional en el estudio de la protesta, y intentaré presentar el estado del arte, los retos y las propuestas de la literatura sobre este tema. ¿Por qué estudiar las emociones en la protesta? Las emociones están presentes en las experiencias de protestas y movimientos sociales, tanto que los autores que más han estudiado la dimensión emocional de la protesta escriben que es difícil pensar en actividades y relaciones que sean más abiertamente emocionales que las asociadas con la protesta política y la resistencia. Cualquiera de ustedes, independientemente de lo que está estudiando o trabajando, puede pensar en algunos ejemplos de protesta en movimientos sociales y ver que tanto en los discursos como en los carteles muchas veces se hace referencia a las emociones. Lo que a nosotros como investigadores nos interesa no es demostrar que las emociones están presentes en la protesta y son importantes, sino en cómo las emociones influyen en la protesta y qué se aporta cuando se analiza la dimensión emocional de la protesta. Así que en la presentación de hoy tiene distintos objetivos. Primero, presentar la literatura que analiza la dimensión emocional de la protesta. Luego, evidenciaremos algunos de los principales conceptos y aportaciones presentes en esta literatura y algunos ejemplos de las aplicaciones que hay, tanto en inglés como en español, para finalmente presentar también nuestra aplicación de esos conceptos en nuestras investigaciones. Para empezar, hay que aclarar que las emociones desde la perspectiva sociológica son consideradas como constructos sociales y culturales, y no como estados internos, individuales y biológicos. Es una concepción constructivista que tiene su origen en la socióloga Audrey Ossian y que comparten todos los autores que presentaremos en esta presentación. Por ejemplo, Jim Jasper, que también es uno de los autores principales que ha presentado un marco teórico para incorporar la dimensión emocional en la protesta de movimientos sociales, considera que las emociones son formas de pensar. En sus primeros trabajos él pone las emociones dentro de la cultura, pero en este momento ya está empezando a desarrollar sus reflexiones en una dirección que se centran aún más en la importancia de las emociones. Y en cuanto a la relación entre emociones y cognición, la relación entre sentir, pensar y actuar es justamente una de las relaciones centrales en el estudio de la protesta. Pero para empezar también hay que aclarar por qué en realidad la dimensión emocional de la protesta no se ha incorporado hasta muy recientemente. Muchos trabajos que se focalizan en algunas emociones, pero sin incorporar el análisis de la dimensión emocional, son los que realmente han llenado la literatura hasta el momento. Eso ha conllevado que algunos trabajos hablen de las emociones como objeto, de manera abstracta, sacándolas del contexto en el que se siente y del sujeto que las siente. Esa objetivación de las emociones ha creado problemas en los análisis, ya que puede llevar a afirmaciones generales, como por ejemplo que el miedo es desmovilizador o la rabia movilizadora, que tienen que ser demostradas en cada contexto, ya que como se puede apreciar en la literatura existente, pero también como estamos observando en nuestras investigaciones, hay miedos que movilizan y rabias que desmovilizan o son contraproducentes en las luchas. Por esa razón, Flam ya en 1990, al principio de sus trabajos acerca de emociones y protesta, afirma que las emociones siempre actúan mezcladas. Y ella define, digamos, el conjunto de emociones que se pueden trabajar en cada proceso político, una constelación emocional, que puede contener emociones que se contradicen entre sí, como por ejemplo el amor y odio hacia un mismo objeto. Pero también Jim Jasper habla de baterías de emociones como una herramienta para intentar analizar las aplicaciones, los efectos de algunas emociones en algunos procesos políticos y también sus opuestas. Luego, otra dificultad del estudio de las emociones en el estudio de la protesta y movimientos sociales es definir de qué hablamos. Las
las emociones son científicamente especificadas, pero también son parte del lenguaje cotidiano. Y de momento que el estudio de la protesta trata sujetos sociales reales, personas, hay que también entender las personas y los sujetos que entienden cuando hablan de determinadas emociones. Luego, uno de los problemas que ha ocupado mucho los sociólogos de los movimientos sociales es intentar organizar las emociones. Ellos, por ejemplo, hacen hincapié en que las emociones son consideradas una categoría general, pero en realidad son muchas, diversas, tienen efectos totalmente distintos, intensidad distinta. Así que, como veremos a continuación, también intentaron proponer algún tipo de organización de las emociones. También hay dificultades metodológicas que aparecieron a lo largo del camino y que conlleva la incorporación de las emociones, ya que en la academia todavía las emociones son un tabú, mucha gente no lo toma en serio, están todavía relacionadas con la irracionalidad, ¿no? Y realmente hay que definir si es suficiente aplicar técnicas de investigación cualitativa como han hecho hasta ahora los investigadores que han incorporado esa dimensión, o hay que pensar en alguna metodología ad hoc. Empezamos ahora con la primera parte de esta presentación, en el que haré una pincelada sobre la literatura existente sobre emociones y protesta. Bueno, en cuanto a los antecedentes, hasta los años 60, las emociones son consideradas como problema en el estudio de los movimientos sociales y de la protesta. Son relacionadas con las masas, con la muchedumbre, inclinada a rabia, violencia, manipulable, y son consideradas como una frenesí racional. Por esta razón, los autores que desde los años 70 proponen un marco teórico, un paradigma estructural, quitan las emociones del medio. Realmente las emociones desaparecen desde el estudio de los movimientos sociales. Y será solamente en la década de los 90, en sintonía con el giro cultural del estudio de los movimientos sociales, que proponen nuevos interrogantes y nuevas variables al estudio de los movimientos sociales, que se empiezan a proponer marcos teóricos y analíticos que incorporan las emociones. También hay que decir que en realidad muchos de los investigadores que empiezan a hablar de emociones no proponen un marco teórico. Serán solo algunos, que ahora veremos quiénes son, que sí empiezan a pensar cómo se pueden estudiar la dimensión emocional en el estudio de la protesta de los movimientos sociales. Para empezar, los dos, digamos, principales referentes en la literatura sociológica para el estudio de las emociones en la protesta son Jim Jasper y Elena Flam. Ella es polaca, pero estudió en Suecia y luego en Estados Unidos, y ahora es profesora de Sociología de las Emociones en Alemania, y él es estudioso o investigador de los movimientos sociales en Estados Unidos, en Nueva York. Ella está relacionada con el enfoque, sigue el enfoque de la sociología de las emociones, él el enfoque cultural de los movimientos sociales. En cuanto a las aportaciones de Elena Flam, ella desarrolla un modelo que complementa el modelo del hombre normativo y racional típico del estudio de los movimientos sociales, que permite explicar algunos aspectos de la acción colectiva. En su propuesta, la autora hace hincapié en la importancia de las emociones como potentes motivadores de la acción individual, e incluye el trabajo de Henry Oshie, sociólogo de las emociones, sobre trabajo emocional y reglas del sentir, a través del que muestra cómo el hombre emocional puede gestionar sus emociones, tanto que evidencia la diferencia entre el actor socializado que sigue las reglas del sentir establecidas, el rebelde que las desafía y el estratégico que las aprovecha. Finalmente, Flam evidencia también la importancia de las emociones en actores corporativos, es decir, en las organizaciones formales y legales como partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales y grupos de intereses, que además de todo lo que hacen, también son sistemas creados para consolidar y regular reglas emocionales, a través de la producción de emociones. La autora explica que uno de los propósitos, por ejemplo, de los sindicatos, es estabilizar y regular la solidaridad entre los grupos y también inspirar y estabilizar la confianza pública. El trabajo emocional que estas organizaciones hacen y que crean nuevas reglas de sentir entre sus miembros
también pueden convertirse en el objeto del descontento, explicando la disolución o la fractura que se pueden crear en los movimientos, porque como ella demuestra en su investigación, los mismos miembros de estas organizaciones pueden desafiar la regla del sentir que las organizaciones crean. Pasando a Jim Jasper, el autor, partiendo desde una crítica muy profunda de la literatura clásica de los movimientos sociales, reivindica una visión culturalmente orientada del estudio de la protesta, porque a través de la cultura, él escribe, interpretamos el mundo y definimos nuestro mundo. Él aplica un enfoque constructivista de la realidad que con sus palabras se explica con la idea según la que los humanos creamos todo lo que conocemos y del que tenemos experiencia, o por lo menos los marcos de interpretación a través de los que filtramos toda nuestra experiencia. Veremos en la segunda parte de la presentación los conceptos que ellos proponen en el estudio de los movimientos sociales. Para pasar a los años siguientes, entre 2000 y 2010, hubo muchísima literatura acerca de emociones y protestas. Se puede decir que hubo un boom de la literatura sobre emociones y protestas. El primer libro que podéis ver en la diapositiva es Passionate Politics y fue un esfuerzo de Jasper, Godwin y Colletta de coordinar distintos trabajos en los que se puede apreciar el papel de las emociones, tanto en la aparición como en la dinámica e impacto de los movimientos. El conjunto de capítulos que está en este libro es el resultado de una conferencia organizada en 1999 y permite ver la relevancia de las emociones tanto en el reclutamiento como en la consolidación y en la disolución de la protesta política. Este libro es probablemente la obra más citada por investigadores que empezaron a incorporar las emociones en sus análisis en los movimientos sociales de la protesta. Y también representa la consolidación en el mundo académico del enfoque que incluye las emociones en el estudio de la protesta. Unos años después, Godwin y Jasper también presentaron otro libro editado, donde dedicaron un espacio a las emociones en los movimientos sociales. En 2005, Elena Flam con Deborah King, otra investigadora, presentaron una obra colectiva que tiene el objetivo de conectar el nivel micropolítico de los movimientos sociales con el meso del macropolítico. Luego veremos qué significa eso. El trabajo colectivo trata la importancia de las emociones en la etapa inicial de la movilización, en la continuación, en las dinámicas emocionales entre los protestantes, entre ellos y los espectadores y entre distintos movimientos sociales. Finalmente, el último libro que se puede ver en la diapositiva es la monografía de Deborah Gould, que es el resultado de su investigación, donde analiza el movimiento ACT UP estadounidense, mostrando cómo las emociones influyen en cada etapa del movimiento. Aquí hemos querido poner algunos de los capítulos y artículos que salen publicados en los mismos años para decir, no existen solo estos libros, hay muchísimo trabajo empírico y teórico también que es publicado en esta década. Y también, desde otros enfoques del estudio de los movimientos sociales, hay autores que empiezan a incorporar la dimensión emocional o algunas emociones en el estudio de la protesta. Por ejemplo, Berta Taylor y sus estudiantes y colaboradoras demuestran cómo la cultura emocional del movimiento permite trascender los límites y las identidades nacionales, así como las emociones no solo son centrales en la construcción y mantenimiento de la identidad colectiva, sino también frecuentemente manejadas estratégicamente por los autores, idea que también sigue Elena Flam. En otras palabras, las autoras se unen a las voces de lo que muestran que los movimientos usan y crean las emociones, las identidades, así como nuevas interpretaciones de la realidad. Taylor y sus colaboradoras fueron entre las sociólogas que incorporaron las propuestas europeas de la teoría de los nuevos movimientos sociales en los Estados Unidos. Este enfoque teórico destacó la importancia de la identidad colectiva en el proceso de enmarcar la experiencia personal en un contexto de injusticia estructural. Pero en realidad fueron ellas que incorporaron la dimensión emocional en ese enfoque teórico y lo aplicaron al estudio del movimiento feminista, mostrando cómo las identidades colectivas promueven la solidaridad y justifican la acción colectiva.
Y para terminar con esa pincelada de la literatura, en esa diapositiva decidí poner algunos de las publicaciones que han aparecido en los últimos años, no son absolutamente todas. Solamente en 2014, el año pasado, Jim Jasper publicó 4 entre artículos y capítulos. Elena Flam también publicó varios capítulos en los handbooks, algunos artículos y también un libro con su ex estudiante de doctorado y ahora postdoc, que estudian los métodos para explorar las emociones. Y en este libro sobre metodología del estudio de las emociones hay 2 capítulos sobre movimientos sociales y todos los demás que abarcan otros campos de estudio de las emociones en las ciencias sociales. Y así entramos en la segunda parte de esta presentación. Para empezar, creo que es hora de decir qué aporta el estudio de la dimensión emocional en la protesta. Analizando y estudiando la literatura de los últimos 25 años, pudimos ver, y también ya está escrito en otros estudios, que la dimensión emocional permite explicar muchísimos procesos que son presentes en la protesta y los movimientos sociales. Por ejemplo, porque las personas se movilizan y hasta dónde están dispuestos a llegar, porque abandonan, por ejemplo, por cansancio, porque no tienen esperanza, porque siguen a pesar de todo. También la dimensión emocional permite explicar las divisiones y los problemas internos a los grupos y a las organizaciones, o lo que pasa cuando los movimientos terminan. Un movimiento puede terminar por división, por represión, pero también por éxito, porque ganan. Pero ¿qué pasa después? Luego también la dimensión emocional permite analizar el papel de la solidaridad de los movimientos y la unión entre los participantes, la construcción de la identidad colectiva, que es uno de los temas principales con la movilización y la acción en el estudio de los movimientos sociales, los impactos de los movimientos, tanto afuera hacia el mundo, tanto como adentro, y algunas decisiones tácticas. Y finalmente, el carácter emancipatorio de la protesta, que realmente es nuestra línea de investigación, y es demostrar cómo la protesta no solo tiene impactos, por ejemplo, en las leyes, en el Estado o fuera en la sociedad, sino también en las personas que protestan. Finalmente, en uno de los últimos escritos de Jim Jasper, él también escribe que la dimensión emocional permite centrarse en los individuos y pequeños grupos, que son los primeros en preocuparse de los problemas. Y nosotros creemos que eso es un punto muy importante, porque en el estudio de los movimientos sociales, los sujetos principales casi siempre son las organizaciones de los movimientos sociales o la relación con el Estado y las instituciones, perdiéndose completamente las experiencias relacionadas con los sujetos y los pequeños grupos. También hay que aclarar que en sociología normalmente se reconocen 3 niveles de análisis: un nivel micro, un nivel meso, un nivel macro, a través de lo que se puede analizar un proceso político-social. En el nivel micro, los sujetos son los individuos. ¿Eso cómo se aplica en la incorporación de la dimensión emocional? En este caso, si un análisis a nivel micro se centraría en la dimensión emocional de los sujetos, pero tanto a nivel individual como colectivo. Y se podría responder a preguntas como, por ejemplo, ¿qué sienten? ¿Qué hacen? ¿Por qué se movilizan? ¿Por qué no? Sucesivamente hay otro nivel, el nivel meso, donde los sujetos de estudio son las organizaciones de los movimientos sociales. En este nivel de análisis, las investigaciones buscan explicar el uso, normalmente estratégico consciente, de las emociones para el reclutamiento de nuevos miembros, la consolidación o el fortalecimiento de las organizaciones, así como para el conseguimiento de los objetivos de cada organización. Y resumiendo en una pregunta de investigación sería cómo las organizaciones de los movimientos sociales transforman y manejan los sentimientos de sus miembros. Finalmente, a un nivel macro, se estudian los sujetos que son los actores macropolíticos. En este caso, por ejemplo, el capítulo de Flam en su libro con Debra King de 2005 analiza justamente la relación entre emociones, estructura social y relaciones de dominación. ¿Eso por qué es importante? Porque según el nivel de análisis que se elija, claramente se podrá contestar a preguntas distintas y se podrá analizar procesos políticos distintos. Y pasamos a la propuesta
teórica de Jim Jasper. Jim Jasper, en su libro The Art of Moral Protest de 1997, hace una propuesta de un marco teórico para el estudio de la protesta que corta completamente con las tradiciones anteriores estructurales. Él, en uno de sus capítulos del libro, explica cómo hay varias dimensiones en la protesta de los movimientos sociales. Y hasta ahora, las teorías existentes se han centrado en cada una de estas dimensiones, pero dejando fuera la dimensión cultural y la dimensión biográfica, es decir, los sujetos que luchan. En cuanto a la cultura, Jasper se refiere a la cultura como un conjunto de creencias, sentimientos, rituales, símbolos, visiones morales y prácticas culturales. Según su visión, la cultura comprende creencias cognitivas, respuestas emocionales y evaluaciones morales. Esta obra, y el enfoque que presenta desde esta obra, destaca por presentar la protesta como la política fuera de los canales institucionales, gracias a que los seres humanos podemos sondear nuestras convicciones y sensibilidades morales, articularlas y elaborarlas. En esta propuesta no solo es centrar la cultura como una de las dimensiones que el ser humano es capaz de cambiar, sino también la biografía, por eso la puse más grande, de los individuos y su creatividad. Porque lo que él cree es que los individuos pueden cambiar tanto la estructura como la cultura. Nadie es estático en esta sociedad. La única diferencia es que para cambiar la cultura y la estructura se necesita de muchísimo tiempo. Por eso en las investigaciones es mejor mirar a cambios, digamos, a nivel micropolítico. Su propuesta, que completa y complementa los enfoques tradicionales, porque él dice hay que analizar todas las dimensiones de la protesta, no solo una, pero no hay que olvidar ninguna. Se basa en la idea que para entender por qué y cómo la gente se organiza para protestar contra algo que no le gusta, tenemos que conocer lo que valoran, cómo ellos ven su lugar en el mundo y qué lenguaje utilizan y qué etiquetas utilizan. Jasper en su obra vuelve a poner el sujeto y la cultura al centro del estudio de la protesta, y eso fue gran aportación. En cuanto a los conceptos que él propone relacionados con el análisis de la dimensión emocional de la protesta, en el libro de 1997 de Art of Moral Protest encontramos varios conceptos que luego él retomará en estos 25 años y sigue elaborando, y que han sido aplicados tanto por nosotros como por otros investigadores que están incorporando la dimensión emocional al estudio de la protesta y los movimientos sociales. Uno de estos conceptos es el moral shock. El moral shock ocurre cuando un evento inesperado o un conjunto de informaciones aumenta el sentimiento de ultraje en una persona que se inclina hacia la acción política, tenga o no conocidos en el movimiento. Él hace hincapié en tenga o no conocidos en el movimiento porque una de las teorías de los movimientos sociales está relacionada con las redes y afirma que la gente no protesta si no tienes conocido en un movimiento o si no pertenece a alguna red. El moral shock implica un elemento cognitivo, ya que la información o el evento ayuda a las personas a pensar en sus valores básicos y cómo el mundo divierte de sus valores. Pero el moral shock es importante pensar que depende también tanto de la cultura, del contexto donde estamos sujetos, como de los momentos históricos, como de la biografía de cada individuo, ya que según las expectativas que puede tener cada persona de una situación, el moral shock puede ser distinto. El moral shock es importante en el estudio de la protesta y la acción política porque influye tanto en la motivación a la acción como en la participación, empujando a las personas a hacer algo para oponerse a la situación que no les gusta. Finalmente, en la última diapositiva, cuando presentaremos cómo aplicamos algunos conceptos, haremos algunos ejemplos también en casos concretos. Luego, también Jasper presenta el concepto del placer de la protesta. Él considera que la gente también puede tener placer en participar en eventos de protesta y movimientos sociales. Y ese placer reside en el estar con la gente, con quienes compartes visión del mundo y experiencia, y en la euforia relacionada con la actividad colectiva.
Y por ejemplo, hay, cuando veremos las explicaciones, varios investigadores que intentan demostrar también la existencia del placer en la protesta en distintos movimientos y colectivos. Luego, retoma también el concepto de energía emocional y lo retoma, bueno, es un concepto que ha desarrollado Collins, un sociólogo, que también retoma de Durkheim, de la efervescencia emocional. Y la energía emocional sería la energía que se difunde desde cada interacción y que transforma las emociones reflejo en estados de ánimos y en vínculos afectivos y finalmente en emociones morales. Y también eso lo vamos a ver a continuación. La energía emocional sería la confianza y el entusiasmo. En el conflicto también sería la energía toma la forma de valor y de un sentimiento de fuerza en el grupo y la creencia de que al final vamos a ganar. Esa energía emerge en los momentos colectivos y en los rituales. Se puede considerar como el carburante para la acción colectiva. De acá la importancia de los momentos colectivos en la protesta, de la música y de los bailes, pero también de las manifestaciones públicas y de las pequeñas conquistas, ya que, como escribe Jasper, cada victoria, aunque pequeña, produce confianza, atención y energía emocional, elementos que serán una ventaja en futuras acciones. Luego pasamos al concepto de emociones colectivas, que Jim Jasper divide en recíprocas y compartidas. Las emociones colectivas se fortalecen las unas con las otras, ayudando a formular significados y objetivos, favoreciendo la solidaridad en el grupo y la identificación en el movimiento. Estas emociones juegan además un papel muy importante en el placer de la protesta y en la creación de una cultura del movimiento, y eso las convierte en un elemento clave para entender no solo la motivación a la acción, sino también las dinámicas que permiten al movimiento o al grupo seguir adelante y fortalecerse. Jim Jasper además añade que en el análisis de estas emociones es muy importante la escala, los niveles que hemos visto anteriormente, micro, meso y macro, ya que las dinámicas emocionales no se desarrollan de la misma manera en grupos pequeños y en grupos grandes. En cuanto a la diferencia entre emociones compartidas y recíprocas, las emociones recíprocas son las que sienten las personas los unos con los otros. Estos lazos de amistad entre miembros de un movimiento social que animan la participación de las personas en un movimiento. Mientras las compartidas serían las emociones que la gente comparte entre ellos y que fortalecen los vínculos teniendo en cuenta que los seres humanos confiamos en lo que estamos de acuerdo y estamos de acuerdo con lo que confiamos. Las emociones recíprocas se convierten en el fundamento de la identidad colectiva, que a su vez podría definirse como la percepción de una relación que conecte al individuo con una comunidad más amplia. Pasamos ahora a ver la propuesta de Jim Jasper de organización de las emociones. Bueno, Jim Jasper considera que en sociología para los movimientos sociales es muy importante organizar las emociones y no considerarla como una categoría única, como hemos dicho anteriormente. Por eso, él hizo en su libro de 1997 un primer intento de categorización de las emociones. En este caso, el autor propuso una primera propuesta de clasificación de las emociones con sus posibles efectos en la protesta. Y ese es un ejemplo de la tabla que él pone en su libro con distintas emociones que él observó en distintos movimientos de protesta y los efectos. Pero fue unos años más tarde, bueno, desde 1998 empezó a desarrollar otra propuesta y finalmente publica en 2011 un artículo que está traducido además al español en 2012, donde propone una tipología básica de sentimientos basada en su duración y en la forma como se sienten.
Defendiendo la idea de que la discusión sobre las emociones en política se quedará en un desorden si pretendemos que sean una categoría amplia y homogénea, el autor propuso dividir las emociones en impulsos, emociones reflejo, vínculos afectivos, estados de ánimo y emociones morales. Los impulsos son los estímulos básicos, la alteración orgánica como la fatiga, el vértigo y el mareo. Son independientes de la cultura y la cognición y no juegan un papel importante en los procesos políticos. Por esa razón, en realidad, no aparecen en el análisis de la dimensión emocional de la protesta. Luego, él llama emociones reflejo las que serían las emociones primarias de Ekman realmente, que son las reacciones inmediatas al ambiente físico y social, rápidas, ya que llegan y se van rápidamente, que están relacionadas con cambio en el cuerpo y en la cara, y que no están relacionadas con la cultura. Esas emociones pueden inducir a la acción, dice, y tienen un papel importante en el shock moral, aunque no influyen en procesos más elaborados por ser demasiado rápidas. Por esa razón, como escribe Jasper, otras formas de rabia, miedo, más duraderos que esos reflejos repentinos son más centrales para los procesos políticos. Aunque estas emociones representan solo la primera reacción a un evento o información, uno de los problemas que evidencia el autor es que fueron tomadas como paradigma para todas las emociones, convirtiéndose en un fuerte límite para los análisis en esta dirección. Así que, en realidad, las emociones que más influyen en los procesos políticos son lo que veremos de aquí en adelante. Los primeros son los estados de ánimo, que se diferencian de las emociones anteriores por durar más y no estar dirigidos a un objeto. Los estados de ánimo influyen en la percepción de la realidad y por tanto en las respuestas de los sujetos. Pero además el cambio de un estado de ánimo puede ser el resultado de la experiencia de lucha, convirtiendo en caso de éxito, por ejemplo, en optimista a quien antes no lo era. Pueden también afectar nuestra propensión a sentir y expresar otras emociones, y filtran nuestras intenciones y acciones, fortaleciéndolas o disolviéndolas. Algunos estados de ánimo, como la nostalgia, dependen de la cultura, pero otros pueden ser fomentados por los medios de comunicación o los gobiernos, como la impotencia inducida. Algunos, como la desesperación, el fatalismo, la resignación, el cinismo, actúan contra la acción política, mientras que otros, como el optimismo o la esperanza, juegan a favor. Más duraderos que los estados de ánimo son los vínculos afectivos. Pueden ser el apego o aversión hacia alguien o algo, o también no estar relacionados con un objeto o persona, sino más bien con una visión del mundo. Por necesitar mucho tiempo para construirse, son muy sólidos y difíciles de cambiar, necesitándose un shock moral para que puedan cambiar. Por esa razón, un cambio o una amenaza hacia un afecto puede tener grandes consecuencias y conducir a un cambio profundo. Estos vínculos influyen en la interpretación de la realidad, incitan a la acción y son motivaciones cruciales en la acción política. Finalmente, ya pasamos a la última categoría que propone Jasper, las emociones morales, que se distinguen por necesitar un considerable procesamiento cognitivo. Hablamos del más amplio grupo de emociones que surgen de complejos entendimientos cognitivos y toma de conciencia moral, reflejando nuestra comprensión del mundo que nos rodea y a veces nuestro lugar en él. Esas emociones pueden ser la vergüenza, el orgullo, la compasión, el ultraje, la indignación, pero también formas complejas de disgusto, miedo y rabia, que tienen que haber sido procesados cognitivamente respecto a las emociones reflejo más simple. Como sentimiento de aprobación o desaprobación, basados en intuiciones y principios morales, estas emociones están vinculadas al sentimiento de justicia e injusticia, del bien y el mal. Son culturales y sociales, influyen en la motivación y son fundamentales para el cambio, tanto que, como hemos ya mencionado, han sido consideradas por autores como Jasper, Godwin y Coletta las emociones más importantes en los procesos políticos. Esta categoría de emociones además reconduce la relación entre emociones y cognición,
Según, como escribe Jasper, cada cambio cognitivo es acompañado por un cambio emocional. Pasamos ahora a ver cómo Elena Flam intentó organizar la dimensión emocional. Realmente Flam, en el capítulo de su autoría, en el libro con King, propone un marco teórico y analítico en el que identifica y analiza el papel de varias emociones en los movimientos sociales. En particular, la autora propone un mapa de las emociones que sostienen la estructura social y las relaciones de dominación. Entre las aportaciones de la autora encontramos su lectura del trabajo emocional como acción política, que puede crear una cultura emocional antihegemónica. Apoyándose en Oshie, con la que comparte la visión de las emociones como constructos sociales, culturales y políticos, Flam analiza las emociones subversivas, como el odio, el desprecio, la rabia y la esperanza, que los movimientos sociales van construyendo y dirigiendo hacia los oponentes. La autora hace también hincapié en la importancia de ciertas emociones, cementing emotion, como la lealtad, el amor y la gratitud, que fortalecen las estructuras sociales y las relaciones de dominación. Además, muestra también cómo el miedo y la vergüenza también han servido y sirven para mantener unida la sociedad y sus relaciones de dominación. En cuanto a las emociones y su potencial movilizador, la autora confirma que mientras emociones como el cinismo y la resignación pueden desmovilizar, por el otro lado, la rabia, el ultraje o siendo emociones sancionadoras, pueden movilizar. Para la autora, la rabia es normalmente una prerrogativa de los poderosos. Por esa razón, ella considera necesario que los movimientos sociales se reapropien del derecho de sentir y expresar la rabia, así como de generar orgullo en lugar de vergüenza o culpabilidad y de superar el miedo. Finalmente, criticando el concepto de liberación cognitiva de McAdam, Flam propone el concepto de liberación emocional, un proceso a través del cual las personas se liberan de las emociones que los vinculan al Estado y a las instituciones, creando nuevos vínculos emotivos. Y con eso terminamos esa segunda parte, donde intenté hacer una pincelada sobre los conceptos principales de estos autores, para pasar a algunos ejemplos de aplicación de esa literatura. Bueno, aquí solo puse unas pocas, claramente, ejemplos, porque no podía tardarme demasiado, pero eso es para entender cómo algunos investigadores han aplicado en distintos movimientos sociales y con distintas preguntas las herramientas teóricas y metodológicas propuestas en esta literatura. Jacqueline Adams, por ejemplo, responde a la pregunta ¿cómo se siente la gente cuando un movimiento termina? Y además ella analiza un movimiento de mujeres en Chile en contra de la dictadura de Pinochet. Pero claro, termina la dictadura y ¿qué pasa? Que el movimiento se acaba. Y cuando se acaba, ¿qué pasa con esas mujeres? Ella demuestra en su trabajo etnográfico que aun cuando el movimiento es exitoso, es decir, consigue lo que quiere, las personas se sienten desilusionadas, abandonadas y descontentas, porque ya se habían acostumbrado, habían tenido ese placer de la protesta y luego se crea un vacío en ellas. Y eso lo demostraremos también en el trabajo empírico que presentará Tommaso. Adams, por ejemplo, escribe que raramente han examinado los sentimientos que la gente siente sobre sus vidas como resultado de un movimiento. Y eso, por ejemplo, es una gran verdad, porque casi muy pocas investigaciones, de verdad muy pocas, se centran en la gente. Casi todas se centran en relaciones de poder, aún estudiando las emociones. Luego ya hablamos de la monografía de Deborah Gould. Ella, además de la monografía, antes publicó varios artículos y capítulos y también se ha convertido en una de las autoras de referencia. La autora, por ejemplo, analiza el papel de las emociones en la formación, ampliación, ruptura y declino del movimiento ACTAP, del cual ella era activista. Pero además muestra la importancia de las emociones colectivas en el placer de la protesta, que hemos visto antes, y en la formación y fortalecimiento de la identidad colectiva. A diferencia de la mayoría de los estudios que han incorporado el trabajo emocional en sus análisis, Gould hace hincapié en la dificultad que presupone transformar las emociones que desmovilizan en las que movilizan. Y en particular ella
hace todo un análisis de cómo en este movimiento que es de homosexuales enfermos de SIDA o con partner enfermo de SIDA, la dificultad de estas personas de pasar de la vergüenza al orgullo. Luego, otro ejemplo, otro investigador que también tiene unos bastantes años trabajando, incorporando la dimensión emocional en sus análisis, es Julian Groves. Él estudia los derechos por los animales y muestra que los activistas que defienden los derechos de los animales tienen que luchar para ser tomados en serio como sujeto político. Eso refleja una visión todavía dominante de los activistas de derechos de los animales como amantes de los animales, pero no amenazadores. Sugiere que los activistas hacen un esfuerzo para ser racionales en lugar que emocionales en sus argumentaciones con personas que no son miembros del movimiento. Y analiza también los sentimientos de orgullo y vergüenza en la participación política. Luego, entre otros ejemplos, quise poner Jorge Cadenaroa, que actualmente es profesor aquí de la UNAM SU, y él analizó la experiencia de la Asamblea de Barrios y la creación de Superbarrio en la Ciudad de México, en la que enfatiza la importancia de las emociones y las performances en la actividad política. Él, por ejemplo, hace hincapié en la presencia de la indignación, el ultraje y el abuso entre los habitantes de los barrios, pero también de la empatía y de la solidaridad. Finalmente, el último ejemplo que quise poner es una revisión, una reseña que hizo Natalia Ruiz Junco en inglés de algunas de las literaturas de los últimos años en este tema. Y pasamos a los ejemplos en español. Hay que decir que hay muy pocas aplicaciones en lengua española, seguramente porque la literatura es casi totalmente en inglés. Es una literatura que ha tenido muchísima importancia en Estados Unidos y también en Europa, ha tenido su reflejo, pero no ha llegado en este continente. En España tenemos dos ejemplos. Un ejemplo es una revisión de la literatura al principio, cuando empezó, y del proceso de recuperación de las emociones en el estudio de los movimientos sociales de la protesta. Marta Latorre explica cómo se ha llegado al estudio de la dimensión emocional de la protesta. Ese sí es en español y puede ser además descargado gratuitamente. Luego Eduardo Romanos, siempre en España, siguiendo el trabajo de su investigación doctoral, publica un interesante artículo en el cual analiza los elementos subjetivos, afectivos y emocionales del activismo de la primera generación de anarquistas clandestinos bajo la dictadura franquista. Él, por ejemplo, demuestra que en contextos altamente represivos, el surgimiento y la continuidad del activismo no se puede entender sin la intervención de fuertes elementos subjetivos, afectivos y emocionales. Sus resultados destacan la combinación de tres factores que ayudan a explicar el sostenimiento del activismo anarquista clandestino: la esperanza, la indignación y también una identificación ideológica que pasa por la represión. Luego, viniendo en este continente, en Colombia, hay unos trabajos acerca de la militancia en las FARC y, por ejemplo, Silvia Otero analiza el reclutamiento de mujeres en la FARC en Colombia a través de conversaciones con las mujeres excombatientes y las motivaciones que incitan a la participación, es decir, por qué se unieron a las FARC. Y ella muestra que la solidaridad, la lealtad y la camaradería son emociones que constituyen por sí mismas motivos preponderantes para participar en el grupo armado o para permanecer en él. Otros motivos que ella indica también son la búsqueda de aventura, el hacerse respetar como mujeres o el gusto por la milicia. Y ahí volvemos con el placer de la protesta. En Argentina, Escribano ha analizado los rasgos de la conflictividad social post-crisis, otorgando especial atención a las percepciones, emociones y sentimientos asociados a dicho contexto. Mientras que Zenobi, que se ha enfocado en el estudio de los movimientos de familiares de víctimas, toma en consideración el movimiento Cromañón, que surgió en Argentina en 2004 a raíz de un incendio en un concierto en el que murieron muchísimos jóvenes. El autor evidencia cómo los protagonistas, familiares de las víctimas, para lograr una legitimidad con el Estado,
realizan un control emocional adecuado que le permita manifestarse en la calle en forma moderada, es decir, tienen que manejar su rabia. Finalmente, en México, hace 2 años fue publicado un artículo de Fernando Costella que analiza el movimiento Yo Soy 132, y la investigación se basa en entrevistas a personas integrantes del movimiento. El texto muestra cómo la emoción crea una necesidad que para ser satisfecha lleva a la acción. Y también volvemos a la motivación de la acción, que es uno de los temas principales de estudio de los movimientos sociales. Pero también el enojo como emoción ella estudia cómo el enojo pasa al sentimiento de indignación. Y la indignación se expresa en múltiples formas, entre ellas la búsqueda de la justicia y del reconocimiento. Y bueno, finalmente también pusimos nosotros, ya que aquí estamos y aquí hemos trabajado en los últimos 13 años. Y bueno, pusimos un capítulo que tenemos, que acaba de salir además, sobre emociones y empoderamiento en la lucha por la defensa del agua y del territorio. Pero creo que si me queda todavía un poco de tiempo, vamos a presentar un poco nuestras ideas acerca de cómo hemos analizado la dimensión emocional en nuestras investigaciones. Parece un mapa de locos, pero bueno, creo que lo es también. En realidad, nuestra investigación se centra en un nivel micro de la micropolítica y además con una pregunta bastante específica, es decir, los impactos de la protesta en las personas que protestan. Así que nosotros intentamos utilizar varios de los conceptos que encontramos en la literatura para intentar contestar a nuestra pregunta de investigación. Y además lo hemos aplicado a varios movimientos. Empezamos con nuestras investigaciones doctorales, en mi caso sobre conflictos contra represas, en su caso sobre la insurgencia de Oaxaca. Luego también lo aplicamos a los indignados españoles. En 2012 hicimos un pequeño proyecto de investigación en España. Y lo aplicamos a las mujeres, que luego es la experiencia que presentará Tomás a continuación en Oaxaca. Y bueno, la idea que es, intentamos crear un mapa también nosotros, un mapa realmente para nosotros, para desarrollar la investigación y el análisis, y ver los procesos emocionales cognitivos que permiten o que producen o que ayudan al cambio que las personas viven cuando protestan. Bueno, el primer proceso que hemos aplicado fue el moral shock, porque vimos que realmente lo encontramos y lo observamos en todos los casos analizados. En el caso, por ejemplo, de la resistencia contra represas, claramente el moral shock, la información al evento que crea el moral shock, es la información que van a construir una presa en el territorio. Los 3 territorios analizados, por ejemplo, bueno, primero llegan con rumores, luego publican un artículo en el periódico, luego algún periodista va y pregunta a la gente normalmente no sabe nada del proyecto. Finalmente llegan las cartas de expropiación y claramente cuando llegan las cartas de expropiación o cuando ellos se enteran que de verdad tienen que irse porque van a construir una presa, experimentan lo que Jasper ha llamado moral shock. En este momento ellos experimentan muchas emociones, es decir, el moral shock, como dijo Jasper, es una respuesta emocional. Pero ¿cuál es la respuesta al moral shock? Eso depende del contexto, por ejemplo, porque si una sola persona experimenta un moral shock, puede que se quede en la nada. Si esta persona es impotente o se siente impotente, puede que eso se quede en la nada. El moral shock es el momento de ruptura de la cotidianidad para estas personas. En el caso de las presas, no digo afortunadamente, pero siendo territorios pequeños donde todo el mundo es afectado por la presa, claramente el moral shock es sentido, experimentado a nivel colectivo. Así que las personas claramente cuando llega la información se encuentra, se empieza a organizar. En ese momento, cuando ellos empiezan a decir que no, también tienen que hacer otros procesos emocionales cognitivos. Y por ejemplo, hemos identificado la elaboración de la amenaza. Van a construir una presa, pero ¿qué significa eso? En realidad, la presa no es lo que nos deja dormir. Lo que nos deja dormir es que el agua inundará sus pueblos y tienen que irse, tienen que buscar otro lugar donde vivir y tienen que dejar todos sus vínculos, tienen que dejar su tierra realmente. Así que la amenaza, por ejemplo, en el caso de resistencia contra represas, es la pérdida del pueblo y de las relaciones que eso conlleva. Aquí, por ejemplo, abajo, hay algunos procesos que entran en ese momento, que son, por ejemplo, el sentimiento de seguridad. Como pudimos ver con los entrevistados, sobre todo las mujeres, porque yo creo que lo
le expresan con más facilidad. Pero ellas nos dijeron, para ellas se sentían inseguras a ir a otro lado. Ellas tenían su pueblo, estaban en su territorio, conocían a todo el mundo, podían salir a cualquier hora sin que le pasara nada. Y dicen, si me voy a vivir a la periferia de Guadalajara, ahí no conozco a nadie. Si me enfermo, ¿con quién voy? Si salgo a las 2 de la mañana porque tengo que cuidar a un enfermo, me van a violar. Así claramente entra en juego el sentimiento de inseguridad. Entra en juego el sentimiento de dignidad. ¿Por qué? Porque las presas, como muchos otros proyectos, normalmente se hacen en las periferias. Y son las periferias que tienen que sacrificarse para el progreso, según el Estado o los promotores. ¿Y por qué? Porque el agua tiene que llegar a la ciudad, porque el agua tiene que llegar a los ranchos, como en este caso. Y claro, ellos empiezan a reivindicar su dignidad y su derecho a vivir en su pueblo. Luego también el apego al territorio en esos casos es fundamental, porque claro, bueno, el amor a la tierra, pero no es solo el amor a la tierra, es el amor a todo lo que significa el pueblo, a lo que significa un estilo de vida, por ejemplo. Hicimos, bueno, en mi tesis hago un trabajo comparado con un caso español que desalojaron en los años 80, para poder ver después de 25 años realmente qué pasaba, y hacer una comparación espacial y temporal. Y lo que vimos, por ejemplo, que el apego al territorio, el apego al estilo de vida. Este pueblo de España que desalojaron e inundaron en 1987 hizo que la gente tuvo que irse a la ciudad, que tenían sus vacas, tenían sus tierras, tuvieron que ir a trabajar como obreros. Realmente les cambió la vida, se convirtieron en personas que ya no tenían ningún vínculo personal, relacional, y realmente les destruyó la vida. Y eso es lo que también temen las personas que tienen solo la amenaza, porque estudiamos también un caso español que inundaron y desalojaron, pero 2 casos de éxito para ver la diferencia. Y por ejemplo también aquí en México, en Jalisco, estudiamos un caso donde la gente ganó. Pero claro, el apego al territorio es un apego además que está ahí y que surge en los momentos de ruptura. Es decir, no es un amor o no es una relación que todo el mundo va hablando todos los días. Es algo que está ahí en la cotidianidad, pero que en un momento de ruptura como esta, la protesta surge, emerge, la gente se da cuenta que existe. Y, por ejemplo, aquí empieza uno de los cambios que nosotros vimos, porque desde ese momento de ruptura la gente empezó a cambiar su relación con el territorio, porque se convirtió en algo más consciente, más visible. Luego, para terminar con esta primera parte, también, después de la elaboración de la amenaza, ellos tienen que identificar unos culpables. Sin culpables no hay protesta. Y eso es porque hay impunidad, realmente. Porque si no es culpable, ¿contra quién vas a protestar? Si no hay nadie, si no hay un sujeto al otro lado. Y, por ejemplo, un ejemplo clarísimo son los desastres ambientales. Cuando hay un temblor, cuando hay un volcán eruptando, por ejemplo, no se puede hacer una protesta en contra del volcán, realmente en contra de la tierra que tiembla. Pero sí ha habido casos en que se hace protesta en contra de los políticos que no hacen bastante para sus ciudadanos, por ejemplo, o que se aprovechan, por ejemplo, de la reconstrucción o de todo lo que viene. La identificación de los culpables es fundamental. Y en nuestros casos, por ejemplo, en el caso de la presa, es el Estado, claramente, porque es el promotor. Aunque atrás siempre están las empresas, pero es el Estado y el gobierno que realmente da el permiso a la empresa para ir. Y es sobre todo el Estado el que desaloja y miente a la gente. Ahí, por ejemplo, hay un análisis de todas las dimensiones de las emociones entre la gente y las instituciones. Bueno, una vez que ahí la gente ya tiene claro cuál es la amenaza, cuáles son los culpables, empieza la protesta. Y durante el proceso de protesta, que puede ser de 1 mes o de 10 años o más, porque hay protestas que duran desde hace 25 años, también en conflictos ambientales, hay otros procesos de elaboración. Y nosotros, por ejemplo, analizamos el injustice frame, es decir, cómo la gente empieza a enmarcar su vivencia y su cotidianidad como una injusticia. Es decir, ¿es una injusticia construir la presa? Claro que el Estado dice que no, ese es progreso. Pero para la gente es una injusticia porque lo están echando de su tierra y además no le preguntan y además se aprovechan y además no le pagan la expropiación y además podemos añadir muchísimas cosas, ¿no? Así que analizamos todo el proceso de elaboración y enmarcación de la cotidiana, de la vivencia como injusticia. También hemos analizado el papel de la solidaridad,
La solidaridad en los casos que hemos analizado hasta ahora es fundamental. Como dijeron unas mujeres aquí de Jalisco, inyecta valor, permite seguir adelante a pesar de lo pesado puede ser luchar. Además, en estos casos de conflictos contra empresas son comunidades pequeñas que luchan contra el Estado. Así claramente sentirse impotentes es muy fácil. Mucha gente le dice que, bueno, que no tienen ni que empezar porque van a perder seguro. Y la solidaridad tanto interna como de otros grupos, por ejemplo en este caso de Jalisco, fueron gente de aquí de Atenco a darle solidaridad y a marchar con machetes en su pueblo. Y eso también es interesante porque realmente el pueblo la comunidad que analizamos en Jalisco es una comunidad de los altos, donde son cristeros, donde son conservadores realmente, donde se confrontaron con el Estado porque ellos también tienen ese discurso oculto desde su historia. Y realmente no hubieran tenido que tener una afinidad ideológica, por ejemplo, con Atenco, pero sí la empatía, la solidaridad, vivir una experiencia parecida de injusticia. Los Estados Unidos mucho más que las diferencias ideológicas. Luego, bueno, hemos intentado analizar todo el tema de las emociones colectivas que hemos presentado precedentemente, cómo estas influyen en la identidad colectiva, cómo estas influyen también en el empoderamiento. Porque claramente cuando una persona es sola se puede sentir impotente y cuando somos más, es más fácil que uno sienta la fuerza, la capacidad de poder cambiar las cosas. Y finalmente aplicamos un concepto tomado de dos autores, también estadounidenses, que analizaron las luchas de la gente pobre en Estados Unidos. Y bueno, ellos los estudiaron en 77, los casos son anteriores. Pero ellos, por ejemplo, aunque no estudian las emociones, porque en esos años, los años 70, el paradigma era estructural y las emociones no existían en el estudio de la protesta y los movimientos sociales, ellos dicen, bueno, la gente cambia, hay una transformación de conciencia y de conducta de esta gente pobre que está luchando. Y esta transformación, digamos, tiene tres aspectos. Ellos dicen, prima, hay una deslegitimación del sistema. Y nosotros fuimos mirando en nuestros casos de estudio si había esta deslegitimación del sistema. Y también incorporamos la dimensión emocional, es decir, cómo se da esta deslegitimación del sistema. Por ejemplo, con la falta de confianza. Si te han chingado toda la vida, ya no puedes confiar en el Estado, realmente. Con esas palabras no los decían. Si además te toman el pelo y te tratan como idiotas o animales o no te respetan, no vas a respetar el otro. Y intentamos analizar toda esta dimensión emocional, la relación entre los sujetos y las instituciones. Luego también, un segundo aspecto de esta transformación de conciencia y conducta es la demanda de derechos y cambios. Mucha gente se siente impotente, sobre todo la gente de abajo, y que son además lo menos estudiados. Y pudimos también ver y apreciar cómo el segundo aspecto que indicaban estos dos investigadores también se daba en nuestros casos de estudios, porque esta gente empezó a demandar nuevos derechos y cambios. Y por ejemplo, lo empezaron a demandar también después de la protesta. Una vez terminada y ganada la protesta aquí en Jalisco contra la presa, 2 años después, la gente se organizó porque quiso decidir su propio delegado en la delegación municipal. Y fue la primera vez. Y eso demuestra que hubo un empoderamiento de la comunidad. ¿Y dónde empezó este empoderamiento? ¿Por qué? Querían construir una presa en su territorio, se organizaron en un comité, ganaron y claramente ahora son personas distintas y son personas además empoderadas. Y a eso pasamos al tercer aspecto que ya habían identificado que viene en Claure, que es el nuevo sentimiento de eficacia, como se llama normalmente en ciencia política, pero que donde nosotros hemos aplicado el concepto de empoderamiento. Y finalmente, ya concluyo con eso, ahora estamos incorporando también la propuesta de Oshit, siguiendo un poco la literatura de Berta Taylor y Elena Flam. Creemos que en ese cambio que los sujetos viven también está presente el trabajo emocional y la regla del sentir. Y estamos justamente ahora analizando cómo eso se puede dar, es decir, qué trabajo emocional hacen los que protestan y cómo desafían la regla del sentir cuando las desafían y qué efecto eso produce. Y todo eso tiene un objetivo a largo periodo realmente, que es demostrar que este cambio a nivel micro de las personas realmente luego tiene un efecto más amplio y que es un cambio cultural. Oshil hablaría de un cambio en la cultura emocional, hablando de emociones, de emotion work y reglas del sentir.
Pero también podemos ya individuar que en las culturas, por ejemplo, en las subculturas de los movimientos de las comunidades, ya ese cambio cultural existe, no solo en el individual, sino en el colectivo. Y hay nuevas ideas y valores, nuevas prácticas, porque surgen nuevas experiencias políticas y sociales desde los conflictos analizados, y finalmente es nuevas reglas de sentir y de encuadre. Y con eso paso a las conclusiones. Bueno, espero que haya quedado algo. He intentado resumir toda una literatura de 25 años con sus aplicaciones y nuestras aplicaciones. Es una lectura, además, como es una literatura recién, que está creciendo, que se está desarrollando, es información. Así que muchos conceptos van cambiando por publicación realmente, aplicación por aplicación. Y nosotros creemos que los retos para el futuro, primero es implementar esa línea de investigación de emoción y protesta en México y en América Latina. Porque creemos realmente que pueda ayudar a explicar muchísimas protestas, procesos sociales que aquí estamos viviendo. Claro, hay que superar tabú, dificultades técnicas, prejuicios, todo lo que hay, pero creemos realmente que hay que implementarlo. Luego, ¿cómo se puede implementar? Desarrollando análisis que incorporan la dimensión emocional de la protesta y no tratan las emociones como objeto. Hay muchos estudios la rabia en esa protesta. No, la idea es entendemos la protesta en su conjunto, incorporamos las emociones y los procesos emocionales. Pero también creemos que sería también necesario explorar nuevas preguntas que surjan desde la experiencia de aquí del sur y trabajos empíricos, porque, como escribe Taylor, la buena teoría es basada en sólida evidencia empírica y en buenas selecciones metodológicas. Aquí se puede construir un marco teórico analítico. Claramente también construir un marco teórico analítico necesita muchísimo tiempo, muchísimo trabajo empírico, también necesita mucho tiempo, pero creemos que sí es posible, que lo están haciendo en Estados Unidos desde hace 25 años y que creemos que puede aportar muchísimo análisis de la protesta y los movimientos sociales también aquí en México. Y con eso, gracias por su atención.